Honorable juez de control, solicito se vincule al proceso a Sebastián Serrat Santana con fundamento en el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, una vez que se le ha formulado imputación y se le ha dado la oportunidad de declarar, solicito se le vincule al proceso por los siguientes hechos. El día 12 de julio del 2014, aproximadamente a las 18:10 horas, Sebastián Serrat Santana navegaba el bote Lupita Moore con número de matrícula 433, el cual navegaba cerca de la costa de Tampico. Ese día, Sebastián Serrat Santana navegaba a exceso de velocidad, lo cual provocó que 2 de los pasajeros salieran proyectados al mar, teniendo como resultado la muerte de Luis Javier Carrasco González por una fractura craneoencefálica, delito que se encuentra previsto y sancionado en los artículos 302, 303 y 304-60 del Código Penal Federal, así como el grado de participación de autor material. De los antecedentes que se desprenden en la carpeta de investigación 315/14, se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que Sebastián Serrat Santana lo cometió. Todo esto se encuentra en la carpeta de investigación en las entrevistas de María de Jesús Parra González, entrevista que la realizó Rosalía Ruiz Gómez el día 12 de julio del 2014 a las 23:45 horas, en el cual María de Jesús Parra González manifestó que el día 12 de julio Javier, María y un amigo decidieron rentar el servicio de un bote. Asimismo, ese día en el bote se fueron a pescar y a comer. Ya por la tarde decidieron regresar al puerto, pero Javier le pidió a Sebastián que por favor lo llevara al puerto de Tampico. Sebastián aceptó y en ese momento Sebastián decidió acelerar al bote. Es así que María de momento escuchó un golpe muy fuerte y se dio cuenta que Javier y su amigo habían salido proyectados al mar. En ese momento María le dijo a Sebastián que los ayudara, pero Sebastián se negó. En ese momento Sebastián agarró una lancha inflable en la cual pretendía huir. Asimismo, el capitán del puerto, Luis Gabriel González Álvarez, nos manifestó que ese día recibió un reporte en el cual un bote había encallado. Al momento del rescate se percató que el bote Lupita Moore efectivamente estaba encallado en un risco y que en ese bote se encontraba María de Jesús y Sebastián, en el cual decidieron rescatar. Posteriormente encontraron el cuerpo de Luis Javier Carrasco González. En dicha carpeta de investigación encontramos la necropsia, en el cual nos dice que analizó el cuerpo de Luis Javier Carrasco González, en el cual encontró una fractura craneoencefálica, lesión que le provocó la muerte. En la carpeta de investigación se desprenden los siguientes medios de prueba, en el cual existe la probabilidad de que Sebastián Serrat Santana cometió el delito, ya que María de Jesús Parra González afirma que Sebastián Serrat Santana era quien navegaba el bote. Asimismo, el capitán de puerto manifestó que Sebastián Serrat Santana navegaba el bote Lupita Moore, que también lo rescató y que ese día el personal de capitanía lo detuvieron. En la carpeta de investigación encontramos el reporte policial de Rosalía Ruiz Gómez, en el cual nos establece que ese día se dirigió a capitanía, que encontró a un sujeto muy nervioso que respondía con el nombre de Sebastián Serrat Santana. Asimismo, que una mujer muy alterada le informó que su esposo había muerto por culpa de Sebastián. Y el mismo Sebastián Serrat Santana reconoció que él era el que navegaba el bote. Honorable juez de control, solicito se le vincule al proceso a Sebastián Serrat Santana con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no existe ninguna excluyente de incriminación penal. Por lo tanto, solicito que se le vincule al proceso por los hechos antes mencionados.
Honorable juez de control, la defensa solicita no se vincula a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el supuesto delito de homicidio culposo, ya que después de todo lo expuesto por la Fiscalía, podemos darnos cuenta que no existen indicios razonables para presumir que el señor Sebastián Serrat Santana cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la posibilidad de que él lo realizó o participó en su comisión. Ante todo lo dicho por la Fiscalía, en la entrevista realizada a la señora María de Jesús, la cual es la única testigo presencial de los hechos, nos dice que iba en un exceso de velocidad, acción que no puede ser comprobada, ya que en la declaración dada por la Capitanía del Puerto de Tampico el día 13 de julio de 2014 a las 0 horas aproximadamente en la Procuraduría General del Estado, nos dice que la profundidad del agua en el cual se encontraba navegando el barco Lupita Amor era muy baja, lo cual no permitía que fuera un exceso de velocidad, ya que el barco Lupita Amor, por su tamaño, requiere una profundidad más amplia para su debida navegación. Por otra parte, lo expuesto por la señora María de Jesús carece de certeza lógica, ya que de la entrevista se desprende que estuvieron bebiendo bebidas alcohólicas, ella y sus acompañantes, por lo cual se encontraba en estado etílico el día de los hechos, y esto afectó su perspectiva sobre la velocidad en la que realmente se navegaba, incluso confundiendo quién fue la otra persona a la que se había rescatado. De igual manera, podemos darnos cuenta que la Fiscalía no realizó una pericial para determinar cuál era la velocidad a la que el barco navegaba. De igual manera, la Capitanía, quien fue que acudió al rescate de la señora María de Jesús y del señor Sebastián Serrat, no le consta nada, ya que cuando llegó al lugar de los hechos, el barco ya se encontraba varado en el arenal de la costa de Tamaulipas, y simplemente se limitó en poner a salvo a la tripulación. Cabe resaltar que de lo que sí se pudo percatar fue de la actitud del señor Sebastián Serrat Santana, quien no mostró ninguna actitud hostil, ni mucho menos intentó huir, como lo dijo la señora María de Jesús en su entrevista. Por otra parte, los trabajadores de la Capitanía de Puerto nos dicen que encontraron al señor Javier Carrasco, pero no nos dicen el lugar, ni tampoco nos especifican el modo, ni mucho menos nos dice la Capitanía la hora en que encontró el cuerpo de Luis Javier Carrasco. La Fiscalía acusa al señor Sebastián Serrat Santana de la muerte del señor Luis Javier Carrasco González, pero podrán darse cuenta que existe mucha discrepancia en los tiempos, ya que en el informe proporcionado por la Fiscalía nos dice que los hechos ocurrieron el día 12 de julio del 2014, aproximadamente a las 18 horas con 10 minutos, y tiempo después, no mayor a las 23 horas con 25 minutos, fue encontrado el cuerpo de Luis Javier Carrasco González. Pero por otra parte, en el informe dado en la pericial de la necropsia realizada por el doctor Miguel Moreno Villalobos al cuerpo de Luis Javier Carrasco González, nos arroja que la fecha de muerte fue el día 13 de julio del 2014, a las 18 horas aproximadamente, es decir, 24 horas después al día de los hechos. Es por esto que le solicito a usted, honorable juez de control, que no se vincule a proceso a Sebastián Serrat Santana por su posible comisión en el delito, ya que después de todo lo expuesto no existen medios probatorios suficientes para que se vincule a proceso, y respetando el principio de presunción de inocencia, ya que toda persona que es acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que se muestre su culpabilidad conforme a la ley. Esto previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es todo, señor. Gracias.
debido a que ya se ha vinculado a proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Esta Fiscalía, con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la imposición de las siguientes medidas cautelares. Primero, la presentación de Sebastián ante el juez cada lunes, la exhibición de 100,000 pesos mexicanos como garantía económica y la prohibición de salir de Tampico, Tamaulipas. Estas medidas son solicitadas debido a que en la evaluación socioambiental realizada por la Unidad de Medidas Cautelares se desprende que Sebastián tiene 3 meses viviendo en Tampico, Tamaulipas, en calle 10 de Mayo número 5, así como tiene únicamente 3 meses laborando como capitán de barco para el puerto de Tampico. Esto quiere decir que no tiene arraigo en el estado. Sin embargo, sí tiene arraigo en Boca del Río, Veracruz, lugar en donde reside su esposa de nombre María Álvarez Robles y su hijo menor de 8 años, lugar también en donde él residió durante 12 años. Por lo tanto, en cualquier momento el imputado podría regresar a Veracruz. De igual forma, Sebastián ha trabajado en diversos lugares de la República, tales como Ensenada, Progreso y La Paz de Baja California. Esto quiere decir que Sebastián puede realizar su actividad como capitán en cualquier parte del Estado de México y no podemos permitir que salga del mismo. Ahora, respecto a la exhibición de 100,000 pesos mexicanos, es una cantidad justa y razonable de acuerdo al salario que percibe Sebastián como capitán de barco. Esta información fue obtenida por la evaluación que realizó la Unidad de Medidas Cautelares el día 14 de julio del año 2014, mediante la entrevista a la señora María Álvarez Robles, con número telefónico 473-179-1839, entrevista telefónica a Luis Lara Mendoza, quien fue patrón de Sebastián, entrevista al señor Marco Pérez Ledesma, quien fue el encargado de contratar a Sebastián en este estado, así como la entrevista al propio imputado. Las 3 medidas cautelares solicitadas son con la finalidad de evitar el riesgo de sustracción procesal previsto en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, solicita a la Fiscalía la imposición de prohibición de acercarse a más de 500 metros a la redonda del puerto de Tampico, debido a que en dicho puerto se encuentra el barco Lupita Amur, que Sebastián el día de los hechos navegaba a exceso de velocidad. Esta medida es con la finalidad de evitar el riesgo de obstaculización procesal previsto en el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por último, la Fiscalía solicita la imposición de suspensión temporal de su actividad laboral como capitán de barco. Esta medida, sin ánimo de prejuzgar al imputado, se solicita porque Sebastián es acusado por el delito de homicidio culposo por ir navegando a exceso de velocidad el barco Lupita Amur. Por lo tanto, no podemos permitir que otra persona sea tripulante del imputado. Eso sería arriesgar su integridad física. Esta medida cautelar se solicita con la finalidad de evitar el riesgo a la comunidad, previsto en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las 5 medidas solicitadas resultan pertinentes toda vez que atienden al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales y evitan los riesgos establecidos en el 19 constitucional. Además, se ajustan a las condiciones particulares de Sebastián y respetan en todo momento sus derechos. Es todo. Su señoría, respetando el derecho fundamental del señor Sebastián Serrat Santana, prevalecen las medidas menos restrictivas hacia sus derechos.
sobre la presunción de inocencia, contemplado en el artículo 20 constitucional, artículo 156 del principio de proporcionalidad, contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Contrario a lo que manifiesta la Fiscalía, no logró acreditar la presunción razonable de las medidas cautelares que solicita, debido a que el señor Sebastián no representa ningún riesgo de comparecencia, obstaculización o peligro para la sociedad. Respecto a la primera medida cautelar que el fiscal nos menciona sobre que el señor Sebastián se presente ante usted una vez a la semana, es exagerado, debido a que no aportó datos suficientes para considerar que existe un riesgo de no comparecencia. Y de acuerdo con los datos corroborados en UMECA, el señor Sebastián tuvo toda la voluntad de acompañar al comandante, al capitán del puerto, para posteriormente ir a la Fiscalía. Recordemos que el señor Sebastián no cuenta con antecedentes penales. Por eso, esta defensa solicita que el señor Sebastián se presente ante usted solamente una vez al mes. Respecto a la segunda medida cautelar que el fiscal nos menciona sobre la garantía económica, es excesiva e exuberante. De acuerdo con los datos recabados en UMECA, el señor Sebastián tiene dependientes económicos, su esposa María Álvarez Robles y su hijo de 8 años de edad. Y al pedirle esta garantía económica, él no tendría cómo sustentar los gastos de su familia, los gastos de vivienda, salud, calzado y mucho menos de comida. Y no existe ningún riesgo de sustracción de justicia, como la Fiscalía nos menciona. Respecto a la tercera medida cautelar sobre que el señor Sebastián no salga de Tampico, es exagerada, debido a que tiene familia en otro estado, como ya lo vemos, en Boca del Río, su esposa y su hijo. Y al no permitirle que el señor Sebastián vaya a visitarlo, se le estaría limitando el derecho de convivencia familiar. La cuarta medida cautelar que la Fiscalía solicita sobre que el señor Sebastián no se acerque al puerto es excesiva, debido a que no existe un riesgo de obstaculización al proceso. Recordemos, su señoría, el señor Sebastián decidió acompañar voluntariamente ir a la Fiscalía. Y tampoco, de los datos que se recabaron por UMECA, existe un riesgo de fuga al momento de ser detenido o un riesgo de irse al momento de que él también declaraba. Respecto a la última medida cautelar sobre la suspensión temporal de su trabajo, en este caso que se le cancele la licencia, de los datos que se recaban en UMECA, el señor Sebastián tiene 6 años trabajando en un barco. Recordemos que él, si le quitan esta licencia, no tendría el mismo ingreso económico que tiene hasta ahora y le estaría limitando el derecho al trabajo, contemplado en el artículo 5 constitucional, derecho del señor Sebastián. Estos datos fueron corroborados por UMECA el día 14 de julio del 2014, mediante las entrevistas realizadas a la señora María Álvarez Robles y a su antiguo jefe, el señor Luis Mendoza, quien nos dijo que cuando el señor Sebastián se encontraba laborando con él, no hubo alguna queja de su capacidad. Por lo tanto, la defensa solicita que el señor Sebastián se presente ante usted solamente una vez al mes, debido a que se demostró que el señor Sebastián tiene arraigo suficiente en el estado de Tampico, puesto que él tiene su trabajo en ese estado. Recordemos el comportamiento del señor Sebastián, ha sido adecuado y él está dispuesto a comparecer al proceso para así cubrir todos los fines procesales. Por este motivo y por el artículo 20 constitucional que prevalece la presunción de inocencia y el artículo 156 del principio de proporcionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberán prevalecer las medidas menos restrictivas para los derechos del señor Sebastián. Es todo.